respete la ley que fue votada en el Senado por unanimidad, vetada por el presidente, y estamos acá, todo el colectivo de discapacidad, con mucha presencia policial, cosa que antes no había pasado, personas en silla de ruedas, niños, y mucha presencia policial que nos inquieta un montón, diciendo simplemente a los diputados y a los senadores que voten igual que votaron la otra vez. Si votan igual, si no se dan vuelta por vaya a saber qué cosa, la ley se promulga. Quien habla es Lola Bertet, es actriz, es madre de un chico con trastorno del espectro autista, que se considera también parte de los pibes con discapacidad. Por supuesto está defendiendo cosas de sentido común, y este es el punto donde algún día tal vez despertaremos de esta pesadilla por la cual tenemos que estar defendiendo, explicando, justificando que hay que atender de alguna manera a los discapacitados. Porque lo que uno va contando es que, bueno, que lo que se está discutiendo es una actualización del nomenclador para que le puedan volver a pagar más o menos lo que cobraban. No es que los terapistas en discapacidad eran ricos, invertían en bolsa y les sobraba la plata. Tenían un arancel. Pero durante todo el 2024 ese arancel quedó congelado y sus ingresos fueron deteriorados de manera brutal por la inflación. Entonces esa gente es la que está diciendo, bueno, recompongan los aranceles. No los quiero fatigar con el mínimo porcentaje del PBI que esto representaría en términos de gastos para el Estado Nacional, que es prácticamente nada si uno lo compara con la plata que gastan todos los días en el endeudamiento, en la bicicleta, en mantener el dólar barato y en todas esas alquimias de financistas y de fondos que se llevan la plata y encima se la llevan para afuera. No voy a hacer eso. Solamente quiero contarles historias concretas para que contrasten y despertemos de esta locura por la cual tenemos que estar justificando que además de existir una ley, que además de existir tratados internacionales por los cuales la Argentina se compromete a ayudar a los más vulnerables, en este caso a los discapacitados, además haya que explicar que para eso hace falta plata y hace falta pagarle lo que corresponde a los que se ocupan de estas cosas. Historias de ayer en la manifestación, que por otra parte intentaron reprimir con gendarmería. Andrea llegó a la plaza acompañada de su hijo Lucio, que tiene trastorno del espectro autista. Lucio se atiende en el centro LISAM de Villa Martelli. Allí hace talleres, terapias que lo acompañan en integración. Hace unos meses la cosa se empezó a complicar. Entre los padres hacen rifas para ayudar económicamente a la institución. Hay algunas de las terapias que las cubre la obra social, otras que no, que tiene que pagar de su propio bolsillo la familia. Nos estamos endeudando para poder seguir con los tratamientos. Imagínense la desesperación de esas madres que ven cómo el tratamiento, la ayuda que pueden tener un pibe discapacitado para integrarse más a la sociedad, se les va cayendo y se les va cayendo y tiene que poner su propio bolsillo y se endeudan. Es necesario que haya que explicar que esa gente necesita que le paguen a los que trabajan por sus hijos lo que corresponde. Que estábamos frente a un momento de represión, de intento de represión que no me gustaba nada. La verdad que mucha bronca, soy madre de un niño con espectro autista, por eso estoy acá. Y es una ley de emergencia la que se está pidiendo para resistir un poquito. Los aranceles no se renuevan desde el 2023. Una persona que trabaja en un taller 4 horas diarias cobra 28.000 pesos por mes. Por eso estamos acá pidiéndole al Congreso de la Nación que por favor rechace este veto. Perdón, esta es Lola Bertet, la anterior, el primer audio era de Valentina Bassi, otra actriz, madre de un pibe con trastorno del espectro autista. Lola Bertet también tiene un hijo con trastorno del espectro autista y así hablaba. Lo que se vio ayer también es que intentaron, por suerte intentaron, correr a los manifestantes, insisto, gente en muletas, gente en silla de ruedas, gente con problemas respiratorios, intentaron correrlos para que supuestamente no cortaran la calle. Finalmente los gendarmes se tuvieron que ir repudiados. ¿Qué pensará, digo yo, un gendarme? ¿Con qué libreto le calzarán en la cabeza para que piense que está bien llegar a un lugar y, llegado el caso, tener que apalear un discapacitado? ¿Con qué los instruyen? ¿Qué mierda les meten en la cabeza?
para aceptar que algún momento van a tener que ir a paliar un discapacitado. Porque después van a decir, y bueno, no, sí, obediencia debida, como dijeron en otros tiempos, pero la obediencia debida a los uniformados en la dictadura militar, cuando torturaban, violaban y mataban, no les sirvió de nada. Y terminaron presos igual, porque al final del camino, todos los que por un criterio de obediencia debida acepten y cometan estas barbaridades, van a terminar presos igual. Ahí está citado indagatoria el gendarme que le disparó al ojo al hincha de Chacarita. Están citados a indagatoria y seguramente terminará procesado el animalito de Dios que gaseó a una nena de 9 años con un sifón de gas lacrimógeno, a ella y a su madre que estaban sentadas en el piso. No los va a proteger la obediencia debida por tener uniforme. Pero volvamos al eje de lo que se está discutiendo y a las historias. Betiana y Ricardo trabajan como integradores escolares en el centro de día de la ONG Norte, en Tigre. Cuentan que desde la emergencia están perdiendo personal. La emergencia es que no les actualizan el nomenclador a los que trabajan ahí. Se están quedando sin profesores de musicoterapia y también tuvieron que reemplazar a varios profesionales. Esos profesionales se fueron a buscar otros trabajos. Esto cuesta mucho porque hay que empezar de cero en la formación y se rompe el vínculo humano, cuentan. ¿Sí? Betiana y Ricardo son coordinadores de un centro de discapacidad y ahí entra la otra dimensión. Esa que puso de relieve un pibe una vez en un móvil de 5N cuando dijo: yo quiero volver a mis amigos, quiero volver a ver a mis amigos porque se fueron los pibes, los muchachos, los jóvenes terapistas que lo ayudaban en sus terapias. Él los llamaba sus amigos y ya no iban a tratarlo. El vínculo humano para un pibe con discapacidad es fundamental. Y eso no se paga con plata. Porque por más que actualicen ahora el nomenclador, los que se fueron a intentar vivir y digamos, dejaron de hacer su terapia o de trabajar de terapistas para discapacitados y se fueron a manejar un Uber, rompieron el vínculo con un pibe. Y ese pibe, ¿quién se lo paga? Eso no tiene precio. No alcanza con que actualicen el nomenclador porque ese vínculo tal vez no pueda volver nunca. Jacqueline llegó desde Lomas de Zamora con su hijo Felipe, de 9 años, que tiene TEA. La terapeuta de Felipe cobra 300.000 pesos por mes. Tuvo que dejar de venir todos los días porque necesita otros ingresos. Esto es lo que cuenta la mamá del hijo de Felipe, pibe de 9 años. Ella, para ayudarla, primero empezó pagándole el colectivo ida y vuelta de su propio bolsillo. Fíjense que la plata para pagarle a la terapista de su pibe la sacaba de la asignación universal por discapacidad. Pero esa asignación universal por discapacidad también está clavada en 265.000 pesos desde el principio de año. O sea que la crueldad es tanta que no solo no le pagan a los tipos que hacen la terapia para los pibes discapacitados, sino tampoco actualizan la pensión en discapacidad. Y siempre hay que recordar, como nos explicó aquí Daniel Arroyo, que dijo: miren, los gobiernos de ultraderecha ponen especial foco en la cuestión de la discapacidad, porque tienen, aunque sea por piedad religiosa, ya sea que son católicos o protestantes, por piedad religiosa, Bolsonaro, que es de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Trump, que es evangélico, Giorgia Meloni, que es católica, o Orbán, que también es católico, aunque sea por piedad religiosa, hacen leyes que cuidan a los discapacitados. El único que no las hace en el espectro de la ultraderecha y que se jacta de ello en nombre del superávit fiscal es el presidente Javier Milei. Lo de la policía es absurdo. Todas las marchas de las personas con discapacidad han sido muy tranquilas, muy serenas. Se ha utilizado esta cuadra, todas, es varias ya, porque la gente está desesperada. Fue absurdo lo de la policía. Tendrían que simplemente haber dejado que la gente ocupara la calle como lo está haciendo ahora, tranquilamente y listo. Una vergüenza que el gobierno haya vetado la ley. Es una ley de pura justicia, de pura humanidad. No tiene ningún impacto económico, no tiene ningún impacto fiscal. Es deuda que el Estado tiene con las personas con discapacidad y con su familia. Espero que podamos insistir rápidamente. Yo quiero la semana que viene con 2/3 de la Cámara de Diputados y 2/3 del Senado, que es como ya votamos, para que quede la ley puesta en marcha. Daniel Arroyo es el que promovió la ley de emergencia en discapacidad, que logró apoyos amplios en diputados y en senadores y que el gobierno vetó. Pero frente a este juego de idas y vueltas de la política,
siempre hay que escuchar las historias. Gustavo es director del centro Mi Lugar, en Ciudadela. Trabaja en discapacidad hace 31 años. Dice, este es el peor momento que recuerdo. A ese centro, Mi Lugar, Ciudadela, acuden 41 jóvenes y adultos por día. Gustavo cuenta que mientras tiene congelado el ingreso por obra social, le aumentan los impuestos que él mismo dejó de pagar y el precio de los alimentos que él mismo sirve en ese centro. Hasta ahora se mantiene con donaciones de otras fundaciones, pero dice, esto nos va a terminar matando. Estamos convencidos que mañana tanto el tema de universidades como el tema del Garrahan y la salud van a ser aprobados. Tenemos el número suficiente. Con solo que ratifiquen el voto quienes votaron con la Cámara de Diputados y quienes votaron en el Senado, los números de esa primera votación, que son los números que sancionan la ley, dan para decir rechazamos. Están los números suficientes que se requieren para rechazar los vetos. Es Eduardo Valdés, es diputado nacional por Unión por la Patria, porque hoy, ahora, a mediodía, empieza la sesión. No se sabe bien qué se va a tratar. En todo caso, se sabe que no se va a tratar el aumento de emergencia de los jubilados, que va a quedar para la semana que viene, porque esta semana es el cierre de alianzas y temen que haya algún tipo de presiones extras o de promesas del gobierno para que aparezcan los 80 y pico de héroes necesarios para sostener el veto a esa ley de aumento a los jubilados. Pero no está claro si van a tratar o no hoy o no la emergencia en discapacidad. Sí van a tratar de sesionar, porque esto además, tanto que se llenaron la boca los libertarios diciendo que los diputados no trabajan cuando ellos no eran gobierno. Ahora que son gobierno, no quieren que los diputados trabajen, entonces va a ser la oposición la que va a tener que juntar un quórum de 130 diputados para que la sesión se abra a regañadientes y ahí recién bajarán los diputados del oficialismo a sesionar. Quieren sancionar la ley de emergencia pediátrica, que es la ley de sostenimiento al Garrahan, otra vez. No solo tenemos que explicar que a los discapacitados no se los puede abandonar sin plata, sino que hay que explicar en serio. Hemos retrocedido tanto en este país, tanta mierda han metido en la cabeza de la gente como para explicar que al Garrahan hay que pagarle lo suficiente. Tanto han convencido a la gente de que todo aquel que trabaja en el Estado es un planero, un ñoqui, una rata, una lacra, como para explicar que el Garrahan y los médicos del Garrahan tienen que cobrar como corresponde. Bueno, eso se va a intentar discutir hoy. Y del mismo modo que yo decía, bueno, ¿cómo van a justificar los gendarmes algún día que el honor del uniforme los llevó a tener que correr con escudos a discapacitados en silla de ruedas? ¿Cómo van a justificar algún día los que voten en contra de financiar y de aumentarle el sueldo a los médicos del Garrahan? ¿Cómo lo van a justificar? Mientras, porque además, mientras por otro lado la plata se la llevan en recortes de impuestos o en bicicleta financiera, bancos, fondos de inversión, la sociedad rural, todos los que pueden hacer guita, todos los que no necesitan la guita se llevan la plata. Para ellos hay bolsillo de payaso. Y para el Garrahan hay necesidad de mantener el superávit fiscal. ¿Cómo lo van a justificar dentro de un tiempo? Porque las sesiones en la Cámara de Diputados quedan registradas. Y los historiadores algún día van a ir a ver, ¿qué país alocado era este en el cual se justificaba que no le aumentaran a los terapistas que atienden a los discapacitados? Y había políticos que decían que no eran de la casta, pero que encerrados en sus bancas justificaban que no le aumentaran el sueldo a los médicos del Garrahan. Calamitosos porque no hay ningún tipo de mantenimiento por parte del Estado Nacional, no hay obras y el uso que están teniendo, por lo menos en las rutas de mi provincia, nosotros tenemos la ruta 3 que vincula el resto del país con el resto de la Patagonia, la 22 que es el ingreso y el egreso de todo Vaca Muerta, la 151 que nos vincula a Las Pampas, Mendoza y también a Vaca Muerta, todas están absolutamente destruidas y la semana pasada tuvimos 8 víctimas fatales para el estado de la ruta. Es urgente que el Estado Nacional resuelva las rutas porque no hay país productivo si no es con rutas nacionales y con... Ahí lo tienen Alberto Bretilnec, que es gobernador de Río Negro. Los legisladores, senadores y diputados que responden a Bretilnec habían apoyado en algunos casos
al gobierno en alguna de las leyes, tipo la ley bases y la ley el capítulo fiscal de la ley bases, pero ahora ven que ese apoyo no se tradujo en cosas necesarias, se tradujo en menos plata y por supuesto en rutas peores. Ahí lo escuchaban a Beretilnec, insisto, un gobernador, no un diputado, no un dirigente, no un influencer, diciendo las rutas en mal estado matan gente. Ahora el gobierno ha hecho trascender que bueno, que para después de octubre, si el electorado los apoya y les vuelve a dar un crédito, van a ir otra vez al sistema de PPP, ¿se acuerdan? Era en la época de Macri, el sistema de propiedad privada participada, o sea, para que las rutas se construyeran y se hicieran a costo del privado que después iba a cobrar los peajes, pero mientras tanto las rutas van a seguir sin mantenimiento y se van a seguir deteriorando. Esto es lo que ven los gobernadores. Fíjense que el recorte de plata y la cuestión de las rutas es lo que ha terminado de detonar la relación entre Milei y los gobernadores. Hoy seguramente se va a discutir en diputados otra de las leyes que dice que el impuesto a los combustibles líquidos, esta ley ya tuvo apoyo, media sanción en el Senado, que el impuesto a los combustibles líquidos se reparta entre los gobernadores, porque una parte de ese impuesto a los combustibles líquidos estaba destinado al mantenimiento y a la construcción de rutas que el gobierno no está haciendo. Yo creo que, como lo he sostenido, que vamos a llegar a un acuerdo en la ciudad de Buenos Aires con el PRO, me parece que es importante, ¿no? Así como se ha hecho un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, poder llegar a un acuerdo para las elecciones nacionales de octubre, me parece que es importante porque en definitiva tenemos una gran parte de electores que son comunes y creo que la gente es la que quiere que tengamos un acuerdo con el PRO, ¿no? Entonces, yo creo que estamos muy próximos. Tan próximos estaban que finalmente se cerró ayer el acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza. Van a ir juntos en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente al PRO le van a dar 2 diputados, como se dice, entrables, ¿no? O sea, 2 diputados que pueden entrar en la elección porque calculan que van a ser una elección cerca del 50% de los votos que van a ir en octubre, en la elección de diputados nacionales, van a ir para esta alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. De todos modos, sé que sí que va a ser una alianza curiosa, porque hay que recordar que ¿hace cuánto? Hace 2 semanas, en el discurso de la sociedad rural, cuando Jorge Macri lo fue a saludar, Milei lo dejó con la mano tendida. Qué alianza rara, ¿no? Puede decir, se supone que, aunque sea por una cuestión protocolar, si hay 2 fuerzas que quieren tender a una alianza, olvidémonos de todas las cosas que se dijeron, las barbaridades que se dijeron en la campaña electoral para legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Si quieren ir a una alianza electoral, por lo menos tienen que demostrar algún grado de concordia. Bueno, no es el caso. Ya lo había dejado con la mano tendida en el Tedeum, Milei, a Jorge Macri, lo volvió a dejar con la mano tendida en la sociedad rural. Sin embargo, los Macri dijeron, amo, le pertenecemos, y ahí fueron y ahora acordaron nuevamente una alianza con la Libertad Avanza. Nadie se la cree mucho, porque por abajo, en el mundo Macri, andan diciendo que bueno, que esto hay que meterse ahí en la lista de la Libertad Avanza para romper cuando a Milei le vaya mal. Y si le va bien, bueno, ya tenemos las bancas, y si le va mal, también tenemos las bancas y nos peleamos y después nos damos vuelta y pactamos con Villarruel o con los gobernadores o con quien sea. Mientras la Argentina siga votando, o sea, mientras el electorado argentino siga votando a gente que llega a este nivel de alianza, que son alianzas pura y exclusivamente para ocupar las bancas con mecanismos de la casta, porque así funciona. Quieren sentarse ahí para ocupar las bancas y después hacer lo que se le cante, y para acá, ir para allá, ir para el otro lado. Esto deteriora la calidad democrática en la Argentina, porque se detestan. Lo único que los une es la conveniencia táctica de estar juntos para ir contra el peronismo en sus diferentes variantes, pero después, a la hora de gobernar, claro, después se entiende por qué Villarruel se pelea con Milei, por qué Milei echó más de 100 funcionarios, porque no tiene ningún grado de coherencia ideológica ni de acuerdo hacia dónde tienen que ir.